Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de educación financiera. Hoy vamos a hablar de Robinhood, la app, la aplicación para invertir. Vamos a hablar no en particular de cómo utilizar la aplicación, sino que vamos a hablar de la acción de Robinhood, es decir, de la empresa Robinhood y el IPO que tuvieron hace poquito. Y vamos a hablar de si es interesante, si es una buena oportunidad de inversión, invertir en acciones de Robinhood. Vamos a ver si tiene buen potencial, si puede ser una buena oportunidad de compra para tener un crecimiento, un buen rendimiento en nuestras acciones. Y vamos a ver si es una buena oportunidad para comprar ahora o si conviene comprar acciones de Robinhood más adelante o directamente ni siquiera comprar. O incluso hacer una venta en corto. Vamos a verlo, vamos a hacer un análisis en general de la empresa y ver los resultados. Primero partamos de qué representa Robinhood. Vamos a hablar de que la aplicación Robinhood es una aplicación que permitió a los muy pequeños inversores, es decir, cuentas que tienen entre $500 y $3.000 o $10.000, a empezar a invertir en bolsa con costos mucho más bajos. ¿Por qué digo esto? Antes de que existiera Robinhood, la mayoría de los brokers son los que nos permiten comprar y vender acciones en la bolsa, es decir, son las plataformas a partir de los cuales los pequeños o los grandes inversores también pueden hacer compras y ventas de acciones. Y por hacer estas transacciones te cobran una comisión o también te cobran un costo de mantenimiento de la cuenta o pueden hacer dinero con algunos intereses dentro de la cuenta o distintas formas que tienen de hacer dinero. Ahora, cuando uno quería hacer este tipo de inversiones antes de Robinhood y antes de algunas otras aplicaciones, estos brokers cobran una comisión alta. Alta me refiero a, por ejemplo, hasta unos $5 por cada transacción de compra o venta. Entonces, para un pequeño inversor que está invirtiendo $100 en comprar una acción de algunas empresas, algunas acciones, hacer una inversión de $100 y que te cobren 5 representa un 5% de tu inversión. Es decir, que ya ni bien invirtió uno, ya tiene una pérdida del 5% que tienen que recuperar. Y con el mercado en general teniendo un promedio anual de retorno de 7%, es algo que es demasiado grande. O sea, es un costo demasiado alto en términos porcentuales para el pequeño inversor. Ahora, si uno invierte $100.000, $5 ya ya es despreciable, no tiene un costo significativamente alto en términos porcentuales, entonces ya es distinto. Pero para los pequeños inversores que tienen menos dinero y que quieren hacer compra de acciones, $5 por cada compra o venta representa un monto importante. Por lo tanto, cuando Robinhood apareció con cero comisiones, es decir, que no cobraban comisiones por la compra y la venta, significó una muy importante oportunidad para los pequeños inversores, para los retail traders que se menciona también en el rubro. Había otras aplicaciones que permitían esto también, al igual que Robinhood, pero Robinhood fue la que se hizo popular. Entonces, bueno, es la que más usuarios recibió y demás, entonces esto fue lo que es representativo realmente. Entonces, esto permitió que se saliera de ese paradigma de que la inversión en bolsa es solamente para cuentas medianamente grandes, que no podía invertir el que quería invertir 200 o $300 por cada compra que haga. Entonces, esta existencia de Robinhood permitió esta incorporación de pequeños retail traders que permitió también tener una visión muy positiva sobre la empresa Robinhood, porque obviamente permitía que comprara a los pequeños inversores, al pequeño jugador, digamos, al little guy, como dicen en el rubro. Entonces, Robinhood en ese sentido representó una oportunidad muy importante. Ahora, vamos a hablar también de las contras que tiene que no te cobren comisiones, porque que no te cobren comisiones no significa que no tiene un costo. Hay un costo oculto que en realidad está relacionado con el hecho de que a dónde va la información de compra, cuánto realmente estás pagando por la compra de la acción, estás pagando algunos centavos más que lo que realmente vale en el mercado y ahí se oculta el costo de compra y compra-venta de las acciones. Así que quédate hasta el final del video que vamos a hacer un análisis de la empresa. Vamos a ver si vale la pena invertir o no, si es una buena oportunidad, lo vamos a comparar con sus competidores, otros brokers que hay en el mercado. Así que empecemos con esto. Vayamos a los números de Robinhood. Entonces, pasemos a ver un poquito Robinhood. Dijimos que esta es una aplicación que permitió bajar las comisiones, lo aclaran en su sitio web, ellos en su primera página, obviamente. La gran mayoría ya conoce Robinhood, así que no voy a mostrar demasiado la página. Lo que sí voy a mostrar, vamos a empezar a ver es un poquito los números. Vamos a empezar viendo, por ejemplo, que la cantidad acumulativa de cuentas con dinero ya son 18 millones, es bastante. Tienen 17,7 millones de usuarios activos. Y tienen 81 billones de activos bajo custodia, es decir, entre cash y acciones y opciones y demás. Ahora, ¿qué significa esto? Esto lo posiciona entre los brokers más grandes del mundo en términos de cantidad de usuarios y dinero bajo custodia, pero además tenemos que tiene mucho organic new customers, es decir, muchos referidos, es decir,
cliente nuevo que no implica costo publicitario, porque ya lo traen otros usuarios. Habla muy bien de la empresa, habla muy bien de la aplicación. Ahora, vayamos a ver algo más detallado, que son los financials. Vamos a verlos acá. Vamos a empezar primero analizando. Bien, miremos que el precio de la IPO era de $38. Si vamos a ver cómo se comportó el precio en las primeras horas del IPO, vamos a ver que pasemos esto al gráfico horario, con un time frame horario, y vamos a ver. Vemos que en la apertura tuvo una caída bastante repentina, abrió 38, pero hubo probablemente mucha venta de insiders que llevaron el precio incluso a $35. Luego hubo una entrada de retail que empezaron a comprar y luego el precio se fue balanceando en estos valores. Hubo una gran volatilidad en el precio de la acción, vemos que entre el punto máximo y el punto mínimo estamos hablando de 15% en el primer día, no es poca cosa. Así que este fue el comportamiento, todavía no está muy definido que hay, obviamente, porque tenemos un gráfico de un día. Así que pasemos a ver los datos financieros más bien, que esto lo podemos encontrar en la página de Robinhood. Acá aclaran que empezaron con un precio de IPO de 38. Esto fue variando, obviamente, a medida que pasó el día, en el día del IPO. Vamos a pasar a ver otros datos importantes. Para eso vayamos a la página de la página 12 que había encontrado acá. Vamos a verlo, vamos a ver los datos. Entonces tenemos 18 millones de nuevas cuentas con fondos, 17 millones de usuarios nuevos, activos. Esto es importante porque es activos. Tiene 81 billones bajo custodia. Y vamos a ver que más del 50% son clientes que son inversores por primera vez, es decir, que nunca habían invertido antes. Esto hay que ver si es bueno o malo. Esto más que nada implica que no sabemos cómo van a continuar. Lo que sí tiene bueno es que está trayendo clientes que todavía no invirtieron nunca, entonces no se lo está robando a un competidor, sino que son usuarios nuevos en el sistema, en el mercado, que probablemente sea más fácil de adquirir que quitárselo a un competidor. Y que tienen 80% de crecimiento orgánico, lo cual no es para nada malo. Ahora, vayamos a ver la parte de crecimiento, que lo podemos ver en la página 25. Esto lo vamos a encontrar acá. Vemos que el revenue creció, esto lo analiza desde del 31 de diciembre del 2020 comparado con el 31 de diciembre del 2019. Que tuvo un crecimiento del revenue de 245%, eso es mucho, es bastante, de hecho. Tenemos que pasó de 959 millones desde 278 millones, o sea, bastante crecimiento. Un net income de 7 millones comparado con una pérdida neta de 107 millones. Y bueno, el EBITDA que era de 155 millones comparado con el negativo 74 millones. Además, tienen que unos datos de los 3 meses terminados del 31 de marzo del 2021 comparado con los 3 meses de 31 de marzo del 2020, que tiene un crecimiento de 309%, desde 128 millones hasta 522 millones, o sea, un crecimiento porcentual muy importante. Tuvieron una pérdida neta de 1.4 billones, pero aclaran que de esos 1.4 billones de pérdida, hay 1.5 billones de ajuste de notas convertibles y warrants. ¿Qué son las notas convertibles? Básicamente son notas que te permiten intercambiar esas notas por acciones, probablemente con empleados o insiders. Ahora también tiene un EBITDA ajustado de 115 millones comparado contra 47 millones negativos. Es decir, hubo un crecimiento muy importante en términos relativos con los años anteriores. Así que bastante bien números. Ahora, vayamos a ver el net income, que fue lo que mencionamos recién. Tenemos que el revenue en el 2019 era de esto está expresado en millones, en thousands, perdón, en miles. Acá básicamente vamos a ver el reflejo de lo que vimos recién sobre el crecimiento, cómo pasaron del revenue de 267 a 258, y lo mismo comparando con los 3 meses de 2020 con 3 meses de 2021. Ahora, acá es lo que mencionaba yo, que estaban aclarándolo también, del término de que ahora están con unas pérdidas importantes, que parecería ser pérdidas importantes porque venían con buena ganancia, ahora están con 1.4 billones. Entonces, ¿qué es esta pérdida? Pero bueno, eran las notas convertibles y los warrants, que están acá reflejados en este gráfico, en este dato de la tabla. Ahora, pasemos a ver un poquito de dónde vienen sus ganancias y un poquito el riesgo a qué se debe y otras importantes otras métricas de performance que son importantes. Estas son las KPM, que son las Key Performance Metrics. Vemos que, como decíamos, entonces el crecimiento de usuarios fue muy muy grande. Estamos hablando de que el 2019 era de 5 millones, al 2020 de 12 millones, una barbaridad. Y en los últimos meses de marzo del 2020 con 2021, los últimos 3 meses, de marzo hasta marzo, digamos, enero, febrero, marzo, 7.2 millones a 18 millones, un gran crecimiento. Después tenemos los usuarios activos, que pasaron de 4.3 a 11.7 en lo que es comparado 2019 con 2020, y la comparación de los últimos 3 meses hasta 31 de marzo del 2020 comparado con 2021. De nuevo lo mismo con el crecimiento de los assets, de los activos bajo custodia, un crecimiento muy importante en este número. Y acá tenemos la ganancia promedio por usuario. Esto es un dato importante, vemos que creció bastante la ganancia promedio por usuario, así que no es un dato menor a tener en cuenta.
Si vemos ahora de dónde viene la mayoría del dinero de Robinhood, esto es un dato importante que a mí me parece que es importante tenerlo en cuenta. Vemos que en el 2021 la gran mayoría vino de cryptocurrencies, es decir, del trading de cryptocurrencies, el trading de criptomonedas. Recordemos que Robinhood por ahora no está permitiendo retirar las criptomonedas, sino que solamente las puedes comprar y vender dentro de la plataforma. Después tenemos que lo que es equities, acciones, digamos, es el mayor hasta ahora. Hasta ahora es la mayor fuente de ingresos. Tenemos opciones. Y luego es cash held by users. Pero bueno, esto es lo principal. Equities y cryptocurrency fueron los principales en términos de beneficios. Ahora, ¿qué es el riesgo que implica que tienen Robinhood y que lo aclaran ellos mismos en sus papeles, en sus documentos? Es el riesgo regulatorio. ¿Cuál es el riesgo regulatorio? El riesgo regulatorio, estamos hablando de que Robinhood está en un mercado que está fuertemente regulado, el mercado financiero está fuertemente regulado y cualquier regulación puede afectar a sus income, a sus beneficios. Ahora, el tema con Robinhood en particular es el hecho de que tienen un solo income, que esto está relacionado con el Payment for Order Flow. Luego les recomiendo que lo busquen para que entiendan de qué se trata. Pero básicamente cuando uno pone una orden, se la pasa al market maker y, y a esto se le agrega un precio, un porcentaje extra, un monto extra de costo al valor de la acción. Por lo tanto, uno no está pagando comisiones, pero está pagando unos centavos extra que tiene un costo, obviamente, porque no es el valor real de la acción, sino que es un porcentaje, un costo extra que es donde está realmente el costo. Entonces, esto, si lo llegan a quitar, mejora mucho el precio y obviamente significa que esto ya hubo una regulación con respecto, si no me equivoco, era en Inglaterra. Por lo tanto, está susceptible a tener una regulación también en Estados Unidos que puede afectar al income de Robinhood. Y el tema con Robinhood, a diferencia de otros brokers, es que la mayoría de los brokers tienen sus ingresos diversificados. ¿Cómo hacen esto? Esto lo hacen mediante distintos tipos de ingresos. Por ejemplo, ganan interés de las cuentas depositadas. Algunos porcentajes son muy grandes de los intereses que están ganando. De hecho, en algunos brokers representa el 50% de sus ingresos, lo cual no es poco. También tienen comisiones de los fondos que administran activamente los otros brokers, es decir, que tienen instrumentos más complejos que ofrecen a sus clientes que permiten cobrarle comisiones más altas. Por lo tanto, eso es otro income, otra fuente de ingresos que tienen, además de las comisiones que cobran por la compra y venta de acciones que Robinhood no está cobrando. Entonces, esto hace que estos brokers tengan los ingresos más diversificados y es un riesgo menor en caso de cualquier otra regulación que aplique a tu única fuente de ingresos. Entonces, es un peso importante a tener en cuenta y un riesgo importante a tener en cuenta. Ahora, además de esto, es que supongamos que hay una regulación que implique que afecte a los fondos al ingreso de Robinhood. Esto hace que sea difícil rotar rápidamente a otra fuente de ingreso alternativa. Por lo tanto, ahí también hay un tema de que hay una lentitud, una inercia más compleja para alternar, para buscar una alternativa de ingresos para Robinhood. Es distinto cuando un broker tiene ya todos los ingresos diversificados y si uno se ve afectado pueden ponerle más esmero rápidamente a otra fuente de ingresos que ya tienen desarrollada todo el canal, digamos. Otra cosa importante a tener en cuenta es el tema de los competidores de Robinhood. Si bien no son competidores del mismo orden en el sentido de que no es que no cobran comisiones, sino que sí cobran comisiones, pero pueden cambiar rápidamente este tipo de mecanismos porque primero que todo, no tienen otras fuentes alternativas, entonces pueden con mayor facilidad hacer una rotación de ingresos. Y lo otro importante a tener en cuenta es que el dinero promedio que tienen los usuarios de Robinhood en su cuenta depositada es de $5.000, cuando por ejemplo Schwab, que es una competencia cercana, tiene en promedio $100.000 por cuenta. O sea, esto es en promedio obviamente, ¿no? Pero es una variación importante en la cantidad de monto que maneja cada usuario. Por lo tanto, es más probable que el que tiene $100.000 en su cuenta tenga más inversiones a largo plazo que los usuarios que tienen $5.000 que por ahí quieren hacer un trade o dos o tres y se cansan y se van. Entonces es un riesgo a tener en cuenta y hay que ver cómo se desarrolla con el tiempo, ¿no? Porque todo esto es muy nuevo también. Así que es algo a tener en cuenta que quería mencionarles. Luego, otra cosa a tener en cuenta también que me parece importante es que si bien la mayoría de esto de que la mayoría de los inversores sean nuevos, que nunca hayan invertido, es un tema interesante porque implica que todo esto que estamos viendo acá puede ser que también pegue positivo en el sentido de que los nuevos usuarios, los nuevos inversores empiezan a tradear más a largo plazo y entonces tienen potencial de generación de ingresos para Robinhood porque son todos nuevos inversores, recién empiezan, probablemente empiecen a cada vez a usar instrumentos más complejos o manejar más dinero, entonces en ese sentido van a generar crecimiento también para Robinhood, así que no es un dato menor, hay lugar para el crecimiento, hay, como pudimos ver, de hecho, en los datos de crecimiento de Robinhood tuvieron un crecimiento muy muy importante en lo que respecta a crecimiento con respecto a años anteriores, tanto de capital manejado como de cantidad de usuarios activos y demás. Y esto hay que aclararlo que fue con crecimiento orgánico, nada mal. Ahora,
todo esto de Robinhood se dio también, tenemos que el IPO se dio justo después de una situación del tema del short squeeze que hubo en AMC, el short squeeze el potencial short squeeze que hay en AMC y con el que hubo particularmente en GameStop. Ese fue el que más afectó y que le dio mala prensa a Robinhood por el hecho de que habían bloqueado la compra de acciones del GameStop en su momento, y esto pegó mal en términos que generó malas expectativas. La gente empezó a ver con otros ojos a Robinhood cuando lo veían con muy buenos ojos, y esto justo se dio con el tema del IPO también, y esto hace que la acción se vea afectada negativamente porque hay malas expectativas con respecto, y eso hace que el precio puede que haya arrancado en un piso. Quizás realmente el precio podría, si hubiera buena prensa con respecto a Robinhood en ese momento, en vez de lo que pasó con GameStop, pues quizás este comportamiento del precio que vimos en el IPO hubiera sido distinto y hubiera sido para arriba. Y capaz con toda esta mala noticia, estos malos ojos que tiene frente al público, esto hizo que, bueno, no haya terminado muy por arriba. De hecho, está en 35, o sea, está por debajo de su valor de IPO. Pero si somos honestos, la verdad es que la acción la empresa es bastante interesante, tiene mucho crecimiento. Tiene competidores que ya están establecidos, que tienen más diversificado el ingreso ahora, pero no deja de ser una empresa innovadora y con probablemente mucho futuro. Así que este es un análisis general que quería comentarles. Si quieren ver más detalles sobre los números de Robinhood, lo pueden ver en su Investor Relationship, que está en su sitio web, así que les recomiendo que lo vean. Tiene muy buenos datos de crecimiento, tiene mucho lugar para crecimiento, es una empresa muy nueva, así que tiene muchas oportunidades. Pasemos a ver qué haría yo. Recordemos que siempre esto es por motivos de entretenimiento, no es una recomendación de inversión. Cada uno tiene que hacer su propia inversión, su propia investigación antes de realizar cualquier inversión, pero esto es un análisis general que les mostré muy por encima para que entiendan de qué se trata y cómo se comportó en la IPO, algunos datos de crecimiento y datos de la empresa en general. Algunos otros competidores del rubro puede ser, por ejemplo, Fidelity, Interactive Brokers, Schwab, TD Ameritrade. Hay muchos competidores en el rubro. Antes de continuar con el video, no te olvides de dejar tu like y tu comentario y suscribirte si te gusta este tipo de videos donde hablamos de finanzas, inversiones, criptomonedas y mercado en general. Ahora, ¿vale la pena invertir en Robinhood? Yo particularmente voy a esperar a que por lo menos se muestre un patrón más estable del precio, es decir, vamos a ver los gráficos, cómo avanzan en los siguientes días. Tenemos una situación de que el mercado en general está golpeado, por lo tanto no sabemos si esto va a seguir cayendo o si llegó a un piso. Esperaría a ver cómo avanza en las próximas semanas el mercado en general y con eso ver cómo afecta esto a Robinhood, a la aplicación, a la empresa, al precio de la empresa, y a partir de eso definir si vale la pena o no invertir. Así que le daría más tiempo todavía antes de meterme, más que nada porque no siento completamente seguridad en cómo se puede llegar a comportar en los próximos días. Espero que les haya gustado este análisis. No se olviden que cada uno tiene que hacer su propio análisis y su propia investigación antes de invertir en activos, que no soy un asesor financiero. Recuerden suscribirse, no se olviden de darle like, que esto ayuda a que el video se muestre más, y nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar siempre de criptomonedas, inversiones, acciones en general de la bolsa, análisis de mercado y demás. Así que nos vemos en el próximo video.